plantearnos el siguiente problema. En el acto de la literatura intervienen tres elementos. El autor, el texto y el lector. Intervienen los tres elementos: autor, texto y lector. La enseñanza de la literatura, desde el punto de vista didáctico, dio importancia al autor. Entonces era necesario conocer la vida del autor: dónde nació, dónde estudió, qué es lo que hizo, si murió o no murió, las obras que publicó, las críticas que recibió. Y luego en los colegios tenía un resumen del argumento de una de sus principales. Y el lector eran todos los que leían. Llegó un momento en que se dio la necesidad de dar mayor importancia al texto. Ya no interesaba meterse tanto en la vida del autor, sino lo fundamentalmente era el texto. Porque, por ejemplo, yo voy a las zonas y encuentro una novela de un hindú, donde simplemente aparece el nombre del hindú y no hay mayor referencia. Yo leo la novela. No me interesa ya saber quién fue el autor, porque lo que me interesa es el texto, la historia, el cuento o la novela. El autor simplemente puede ser una referencia, pero no es lo fundamental. O sea que la visión anterior se cambia del autor al texto. Y de pronto aparece Humberto Eco y dice: ¿y el lector? Sin lector no hay obra literaria. Y no hay lector, sino lectores. No es que una obra literaria tenga un solo lector, sino que una obra literaria tiene lectores. ¿Qué quiere decir esto? Que este texto va a ser interpretado por un lector, pero ese lector tiene parte de dos fuentes fundamentales en la apreciación de la obra literaria: su experiencia vital y su experiencia cultural. Una novela, digamos, por ejemplo, una novela de Flaubert, Madame Bovary, tendrá pues muchos lectores, no en el sentido de que lo lean, sino en el sentido de las interpretaciones. Un joven que por primera vez lea una novela de Flaubert y lea Madame Bovary, va a tener pues una referencia de lo que pasa ahí con su propia vida, con su experiencia vital. Pero en lo que se refiere a su experiencia cultural va a estar un poco recortado. Pero una persona que se dedica a la lectura, que sabe quién es Flaubert, que sabe lo que significa, que tiene una idea de la época en que Flaubert escribió, va a ser otro tipo de lector.
Entonces no es que una obra literaria tenga un lector, sino una obra literaria tiene lectores. Y cada lector va a interpretar ese texto partiendo de dos puntos de vista: su experiencia personal y su experiencia cultural. Un campesino que no haya venido a Lima lee pues El mundo es hecho y ajeno de Ciro Alegría. Tendrá una visión totalmente diferente del libro de un lector de Lima que nunca ha ido a la sierra. Entonces, pues, no podemos hablar de un lector, sino de lectores. Y en estos tres elementos, autor, obra, texto y lector, son los tres elementos fundamentales. Y a los tres hay que darles la definición. Yo como profesor de lengua en varias universidades, hice leer a mis alumnos El Caballero Carmelo, y luego, para comprobar la lectura, les apliqué una prueba tradicional. Puse 4 personajes del Caballero Carmelo al lado de un cuadradito. Señale usted con un aspa el personaje principal. Puse al Caballero Carmelo, no recuerdo otros personajes, que yo como profesor consideraba que eran los principales. Entonces yo como profesor consideraba que los alumnos que habían comprendido bien el Caballero Carmelo me iban a poner un aspa en el Caballero Carmelo. El que no me pone aspa en el Caballero Carmelo, yo saco la conclusión que ese alumno no ha comprendido cabalmente. Pero ese es mi punto de vista como lector. Ese es mi punto de vista como lector. Entonces hubo 2 o 3 alumnos que no pusieron nada, no pusieron ningún aspa. Y a uno lo saqué y le dije, bueno, ¿usted por qué no ha puesto aspa? Porque de todos sus personajes, para mí, ninguno es importante. ¿Y cuál es importante? Antiloquio. ¿Y por qué? Porque se parece a mi hermano. Y Antiloquio solamente aparece una vez. ¿Cierto? Entonces, pues, no podemos nosotros estar hablando de lectores. Ahora, lo que usted dice, usted quiere escribir una novela para que los lectores saquen una moraleja y vean. Esa puede ser su intención. Pero en el momento en que un lector lea su novela, a lo mejor saca otra conclusión que ni usted ha pensado en el momento de escribir. Porque el lector es libre de dar la interpretación que desee a lo que ha leído. Por eso Humberto Eco dice, ha llegado la hora del lector. ¿Alguna otra pregunta? Sí.